Miguel era un joven sacerdote que había llegado a la ciudad. Estaba encomendado a encargarse de una pequeña iglesia a las afueras de una zona bastante humilde. La razón era porque el padre Román había muerto repentinamente apenas un par de semanas antes a causa de un paro cardíaco. Se decía que en esa zona la gente no era muy adepta a ir a la iglesia. Pocos eran los que cada domingo asistían a misa, por lo que tener a un sacerdote joven e inexperimentado en dicho lugar no se veía más que como una decisión de la diócesis para no dejar sin atender dicha iglesia. Sin embargo, estaban equivocados. Miguel era un sacerdote bastante comprometido, completamente abocado a servir a Dios, por lo que su llegada no sería menor. Al contrario, su carácter lo obligaría a tratar de influenciar a la comunidad para que estos recuperaran la fe y pudieran difundir la palabra del Señor. Sabía que había pocos feligreses en ese nuevo templo al que llegaba, y de inmediato se puso a preguntar e indagar por qué la gente casi no asistía a misa, y se encontró con diversas razones. Algunos decían que era porque el sacerdote anterior, el padre Ramón, era alguien muy grosero y que su seriedad ahuyentaba a la gente. Otros, que se debía a que en aquella iglesia sentían que en realidad no había mucha intención de acercar a la gente a Dios, sino que más bien era un templo usado para cobrar cuotas a la gente e imponer tarifas cada que alguien solicitara una boda, bautizo o misa para sus difuntos. Sin embargo, había un grupo, uno de 5 ancianos, todos vecinos cercanos a la iglesia, los cuales dejaban entrever que ahí, en ese templo, hacía años que algo muy raro estaba ocurriendo. Pero no había más. Eso era todo lo que se sabía. No daban detalles. Solo se limitaban a decir que esa era una iglesia echada a perder, maldita, y a la cual la gente prefería evadir para no caer en los errores de aquellos que eran cercanos al fallecido sacerdote. Miguel estaba intrigado y pudo darse cuenta que la gente del lugar o no sabía nada o tenía temor de contarle algo más, algo que pudiera causar más problemas de los que ya había en secreto en ese lugar. Una tarde, caminando de vuelta del mercado, el padre Miguel se encontró con don Jacinto, uno de los ancianos que parecía saber más de lo que se decía sobre el antiguo sacerdote. Se trataba de un hombre delgado, de 60 años, el cual era bastante amable, y al que en esa ocasión encontró cargando una bolsa muy pesada, repleta de víveres para su familia. El padre Miguel de inmediato se ofreció a ayudarle, y fue así que ambos caminaron por unas calles rumbo a casa de Jacinto. Al llegar, el hombre mayor se dio cuenta que Miguel no era un sacerdote común y corriente. Entre pláticas había dejado ver que conocía muchos pasajes de la Biblia y que estaba legítimamente preocupado por acercar a la gente de nuevo a la fe. Por lo que, después de agradecerle por su ayuda, decidió darle un consejo. Jacinto le dijo al padre Miguel que había cosas en las que los hombres de Dios no deberían meterse, porque por mucha fe que profesaran, había fenómenos más allá de su comprensión que siempre los rebasaban. Miguel, sin embargo, respondió que para un hombre de fe, ese no era problema, que la fe era todo, y lo demás, cualquier tragedia o mal, por más fuerte que fuera, simplemente no importaba. Fue así que entonces Jacinto advirtió que si a pesar de esto, si a pesar de toda advertencia, el padre Miguel estaba dispuesto a todo con tal de cambiar las cosas en aquel lugar, entonces le recomendaba ir al cementerio municipal, aquel que estaba cruzando la carretera, y que lo hiciera un jueves, poco antes de la medianoche, ya que ahí entendería mucho del por qué la gente ya no iba a la iglesia. Solo que debía de ir con mucha precaución de no ser visto, porque aquello que iba a encontrar
era muy diferente a lo que las apariencias mostraran. Miguel de inmediato preguntó qué era lo que se refería con aquella recomendación. Pero Jacinto solamente sonrió, y fue que respondió: aquí todo mundo sabe de lo que le estoy hablando. Sin embargo, nadie lo va a admitir. Y además, lo mejor es que lo vea con sus propios ojos, porque de otra forma ni es posible que le explique con exactitud, ni es posible que me crea. Además, si después de eso sigue empeñado en seguir con su misión, entonces tal vez pueda hacer algo por la gente de este lugar. Sin embargo, prepárese, porque aquello que va a ver no es algo que pueda ser aceptado con facilidad. Miguel no supo qué responder. Pensó que tal vez era una broma o algo malinterpretado que lo haría darse cuenta de la poca fe de las personas en ese lugar. Así que aceptó la recomendación. Esperó un par de días y justo el jueves a las 6 de la tarde se quitó sus ropas sacerdotales y se dirigió al cementerio con un pantalón negro, sudadera con capucha y tenis oscuros directo al cementerio. Sabía que debía dirigirse al norte del lugar, justo a donde se decía que había un gran árbol de cedro. Sin embargo, no conocía a nadie, así que pensó en llegar temprano y ponerse a buscar sin que pareciera sospechosa su entrada al camposanto. Pero al llegar no era lo que esperaba. Aquel cementerio no estaba vigilado. Apenas se veía una reja oxidada, la cual era el único filtro de seguridad para entrar. Así que accedió sin que nadie lo notara, ya que las pocas gentes que por ahí circulaban solo iban de pasada. Fue así que Miguel comenzó a adentrarse entre las tumbas. El lugar era bastante grande, pero a pesar de ello era fácil dar con aquel espacio, aquel al que se refería don Jacinto, ya que aquel árbol se podía ver casi desde la entrada, porque en verdad era muy grande, enorme. Estaba completamente seco, pero sus ramas eran firmes y abarcaban varios metros, tanto de altura como de diámetro. Al llegar, el padre Miguel vio que en su base había unas cuantas tumbas, todas muy viejas, rotas y descuidadas. Sin embargo, eso no era lo más característico del lugar, ya que lo hacía resaltar era que al mero centro del tronco estaba colocado una especie de altar. A simple vista parecía como una vitrina donde estaba una figura de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, al acercarse, lo que había ahí no era una recreación de la Virgen María, sino una figura femenina con el cráneo de una cabra sobre los hombros, la cual tenía una expresión tétrica, con las fauces abiertas, con las manos completamente huesudas, de uñas largas, negras y puntiagudas, y la cual parecía llorar sangre por las cuencas de los ojos. Miguel estaba sorprendido por tal hecho. Para él era inconcebible que aquel tipo de altar se encontrara en medio de lo que él pensaba era un cementerio católico. Sin embargo, allí estaba. Al parecer había sido colocado sin que nadie se quejara o sin que las autoridades se hubieran dado cuenta. No sabía cuál era el fin de ese recinto al aire libre, pero era seguro que se trataba del lugar del cual le había hablado don Jacinto. Así que decidió quedarse y esperar a que diera la hora que el anciano había advertido. Se escondió a unos metros del lugar, en medio de unas tumbas. Esperó unas cuantas horas, y a pesar de que el frío casi lo hacía desistir, él aguantó paciente en silencio. Fue así que justo minutos antes de las 11, aquello comenzó a suceder. Se trataba de un grupo de alrededor de 8 niñas y niños, de entre 10 y 13 años de edad, quienes caminaban entre las tumbas directamente al tronco del árbol. Caminaban en completo silencio, completamente serios, como si más que niños se tratara de adultos.
en cuerpos que no les pertenecían. Aquello ya era demasiado extraño. Sin embargo, no era lo único raro, porque no iban del todo solos. Llevaban a una niña en una silla de ruedas, la cual parecía ser una jovencita de 5 años, quien portaba un vestido blanco e iba completamente cubierta de la cabeza por un velo del mismo color. Al principio Miguel no sabía qué pensar. Creía que tal vez era un juego, alguna tradición o costumbre del lugar, razón por la cual estaba tentado a acercarse y preguntar, pero algo lo hizo detenerse. La actitud de aquellos niños era extraña, muy poco acorde con su tamaño y edad. Así que decidió esperar y ver qué era lo que sucedía. Pero esto no era miedo, sino que Miguel, a pesar de ser católico, con convicciones muy firmes sobre la iglesia, respetaba todo tipo de creencia religiosa, por lo que pensó que era más prudente dejar que las cosas se dieran en su común actuar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que aquello no era una inocente costumbre o creencia. Aquello era algo que lo iba a hacer sentir el verdadero temor a lo desconocido y extraño de aquel lugar. Al llegar, el grupo de niños colocó a la niña en silla de ruedas, justo frente a aquella figura en la vitrina. Todos al mismo tiempo dieron un paso hacia atrás y entonces comenzaron a rezar. Se trataban de unos cánticos que los 8 niños realizaban en perfecta sincronía, los cuales eran como entonaciones largas, muy parecidas a gemidos adormilados, y los cuales sonaban como una larga vibración tétrica, terrorífica, la cual, de solo escucharla, hizo que Miguel sintiera un pánico tremendo. Sin embargo, eso no era lo más extraño en aquel lugar, ya que lo que en verdad hizo a Miguel darse cuenta que estaba en un lugar completamente inconcebible fue que aquella jovencita en silla de ruedas de pronto comenzó a sacudirse violentamente, moviendo la cabeza fuertemente de un lado a otro, mientras sus brazos solo colgaban a los costados, evidenciando cómo era que su cuerpo se sacudía con tremenda fuerza. Aquello parecía una terrible tortura para la niña. Miguel pensó que tal vez lo que sucedía es que la pobre jovencita tal vez estaba enferma, y que la creencia de esos niños era que al hacer esto tal vez la estaban ayudando. Pero no. Aquello parecía simplemente provocarle todo ese daño. Miguel quiso intervenir, pero estaba solo. No sabía a qué se enfrentaba, ni de qué eran capaces aquellos niños, o si incluso la gente de la comunidad podría tomar su intervención como algo ofensivo, por lo que simplemente esperó detrás de las tumbas a que todo eso terminara. La situación entera habría durado alrededor de unos 20 minutos, y al final, aquellos niños simplemente se silenciaron, dando pie a que aquella jovencita dejara de moverse. Miguel nunca pudo verle el rostro. Sin embargo, había visto perfectamente bien a los niños, por lo cual esperó a que se fueran, para después comenzar a buscarlos. A la mañana siguiente, Miguel fue a buscar a don Jacinto. Le preguntó qué era lo que sabía sobre aquello que hacían los niños de noche en un rincón en el cementerio. Y fue entonces que el anciano respondió: nadie lo sabe exactamente, pero se dice que el padre anterior a usted, el sacerdote Román, buscó a los padres de estos e intentó intervenir, pero sin saber por qué. Simplemente amaneció muerto días después de visitarlos. Ahí se dio cuenta Miguel que don Jacinto sabía perfectamente bien quiénes eran los familiares de todos esos niños, por lo que preguntó por ellos. ¿Y cuál sería su sorpresa al enterarse que precisamente ellos eran unas de las pocas familias que aún acostumbraban ir a misa todos los domingos? Se trataba de los Pastrana, 4 familias de hermanos de quienes sus hijos acostumbraban a acompañar a una pequeña prima huérfana
cada jueves por la noche al cementerio. Aquellas familias eran personas de semblante triste, gente que casi nunca hablaba, que parecía estar enferma, consumida en su totalidad, gente casi en los huesos, que quién sabe cómo, aún se mantenían con vida. De sus hijos, se decía que antes eran jovencitos normales, comunes y corrientes, que acostumbraban ir a la escuela como todos los niños de la región, pero que desde hacía un par de años, fecha en que habían muerto los padres de la pequeña Lucía, la niña de la silla de ruedas, estos simplemente dejaron de comportarse como niños. Y ahí estaba precisamente el secreto de todo, ya que los rumores apuntaban a que por alguna razón, la pequeña Lucía estaba poseída por alguien, o por algo, que era quien gobernaba la conciencia de esos niños. La muerte del padre Ramón no había sido natural, ni mucho menos una casualidad, ya que días antes de fallecer, lo que en realidad había hecho era tratar de desterrar al demonio que atormentaba a esa familia. Se había encerrado con todos ellos en casa de uno de los Pastrana, y ahí, después de varias horas en la madrugada, simplemente se le vio salir muy debilitado a la iglesia, donde cayó en cama y jamás se pudo levantar. Miguel no podía creer todo lo que escuchaba. Jacinto aseguraba que aquellos niños, de alguna forma, por alguna razón, servían al diablo, y que éste era quien habitaba el cuerpo de la pequeña Lucía. La gente de aquella región sabía perfectamente lo que pasaba. Algunos, para proteger a sus hijos, se habían ido del lugar, pero los demás simplemente no tenían opción. Debían quedarse a pesar de que la presencia de esos niños y la influencia de la pequeña Lucía les había traído maldiciones y muchas tragedias a la gente de la región. Muchos animales habían comenzado a aparecer muertos. Primero gatos y perros callejeros, después aquellos que eran mascotas de los vecinos. Más tarde, de quienes se sabían que eran los de mayor fe católica, poco a poco comenzaron a tener infinidad de tragedias. Las ancianas que cada domingo iban a misa terminaban de una forma terrible sus últimos días, en algunos casos de un paro cardíaco en sus propias casas, pero en otros, cayendo de las escaleras, rompiéndose los huesos en la regadera, o de plano siendo atropelladas por algún camión o algún automóvil que apareciera de la nada, para después de arrollarlas, simplemente darse la fuga. Y esas mujeres eran precisamente las mujeres de los 5 hombres mayores viudos, que parecían saber más de lo que se hablaba en ese lugar. Todo aquello había acabado con alrededor de 18 fieles mujeres de edad avanzada, las cuales eran muy cercanas a la iglesia. Algunos de sus viudos intentaron detener los rituales nocturnos en el cementerio. Sin embargo, nunca se supo más de ellos. Desaparecieron justo después de haberse metido de noche al camposanto, con la intención de frenar los rituales de aquellos niños. Fue así que Jacinto y sus otros 4 vecinos decidieron ya no hacer nada y simplemente esperar a que eso, tal vez algún día, pudiera detenerse por sí solo. Miguel estaba consternado. Si no fuera porque él mismo había visto el ritual de aquellos niños, dudaría de todo lo que Jacinto le había contado. Sin embargo, no iba a quedarse sin hacer nada, por lo que preparó todo para hacer una intervención. Su plan era llegar a aquella vitrina, a aquel altar, y remover de ahí esa tétrica figura, para después tratar de mediar con los niños, llevándolos a un hospital o canalizándolos con gente profesional que los pudiera revisar. Fue así que el domingo por la noche, Miguel preparó todo. Agarró un martillo, serrucho y pinzas para comenzar a desmontar aquel retablo, para poco a poco acabar con los rituales de aquel cementerio. Al llegar, rápidamente comenzó a desmontar todo. La vitrina, aunque parecía ser improvisada,
No era fácil de quitar, ya que al zafar el vidrio Miguel se dio cuenta que un olor a cloaca comenzó a marearlo, a hacerlo sentir mal. Sin embargo, el sacerdote estaba empeñado, y movido por la fe, fue que no se detuvo. Retiró todo y lo puso en una carretilla para sacarlo del lugar. Aquello no fue fácil. Apenas llegó a su templo y decidió bendecir todo, para después enterrarlo en la parte trasera de la capilla. Después de eso, Miguel no pudo más y simplemente se fue a dormir. Esa noche el padre Miguel comenzó a soñar con voces, con aquella figura esquelética la cual parecía mirarlo de frente, fijamente, acusándolo de ser culpable, de que aquella maldición por fin fuera a ser esparcida en toda la población. Al principio Miguel pensó que se trataría de algo de fiebre por haber estado en la intemperie trabajando. Sin embargo, no era así. Miguel no se podía levantar porque algo lo hacía enfermar. Pasaron varios días, en los cuales él apenas tomaba conciencia por unos minutos. Y para cuando por fin pudo poner un pie fuera de la cama, fue que pudo verse al espejo. El sacerdote estaba sorprendido, ya que estaba casi en los huesos. Al parecer había enfermado gravemente. Sin embargo, y a pesar del miedo que esto le producía, no dejaba de pensar en que debía detener aquello que sucedía cada semana en el cementerio. Estaba convencido que lo que fuera que hicieran esos niños, definitivamente debía parar. No solo porque se trataba de algo más allá de su comprensión, sino porque poco a poco los iba a consumir y acabar con sus vidas. Fue entonces que, sin saber exactamente cómo, simplemente se vistió y salió de su templo. Miguel estaba no solo apresurado, sino muy preocupado, porque para entonces ya era jueves por la noche, y aunque no sabía exactamente qué iba a suceder, él simplemente quería llegar y hablar directamente con aquellos niños, para que en nombre de Dios dejaran de darle fuerza a algo que parecía ser satánico. Miguel llegó al cementerio. Aún era temprano. Faltaban 2 horas para la medianoche. Sin embargo, en esa ocasión la situación no sería la habitual, ya que al llegar se encontró con que aquellos niños ya estaban alrededor del árbol. Aquellos jóvenes estaban tirados en el suelo. Se encontraban completamente desnudos, hincados frente a Lucía, la cual parecía estar colgada de la espalda en el árbol, vistiendo su vestido blanco, pero ahora completamente manchado de sangre por todos lados. Miguel caminó con cautela. Pasó entre los niños que estaban hincados alrededor, y al llegar frente a Lucía, comenzó a decir en voz alta que debían de abandonar todo aquello, que debían dejar de darle su poder al demonio, y que por el contrario vieran la salvación en Jesucristo y en el Padre Dios. Sin embargo, no había respuesta. Nadie se movía. Nadie siquiera respiraba. Y fue entonces que Miguel, completamente debilitado, se acercó a uno de los niños. Se inclinó y pudo ver la realidad. Con inmenso terror pudo darse cuenta que en el cuello aquel jovencito tenía una herida enorme, por la cual su cuerpo se había desangrado. Miguel cayó de sentón al suelo. Lleno de pánico se puso a rezar. Y fue entonces que una voz muy grave, profunda, habló a sus espaldas haciéndolo callar. Se trataba de Lucía, quien debajo de ese velo producía una voz ronca, masculina, terrorífica, la cual imponente se dirigía al padre Miguel, quien, envuelto en el terror, giró para ver de qué se trataba. La pureza de estos cuerpos me han abierto una puerta a este plano.
Hoy es un día glorioso, porque hoy por fin volveré a caminar entre ustedes, los débiles hijos de un Dios que no los escucha, no los ve y que desde hace mucho tiempo los ha abandonado. Y fue entonces que el velo cayó. Aquello ya no era Lucía. Se trataba del cuerpo de la niña, pero el cual sostenía sobre sus hombros la cabeza de una cabra, la cual aberrantemente movía sus labios mientras hablaba. Y ahí se dio cuenta el padre Miguel que el cuerpo de la niña no estaba colgado en el árbol, sino que simplemente levitaba mientras pronunciaba esas palabras, las cuales Miguel escuchaba mientras sentía que el cuerpo lo traicionaba. Y después de eso, simplemente no supo más. Al día siguiente, Miguel amaneció completamente deshidratado, sin vida, junto a una de las tumbas del cementerio. Y los niños y la jovencita Lucía ya no estaban. Simplemente habían desaparecido. En aquella comunidad el templo cerró sus puertas. La gente poco a poco comenzó a abandonar la zona. Y aquellos que aún permanecen en el lugar aseguran que ese espacio se trata de un lugar maldito, olvidado por Dios, en el cual quien se atreve a rendir culto a Jesucristo simplemente amanece muerto. Porque escondida entre la oscuridad existe una entidad que no quiere que nadie más, nunca, se atreva a ocupar su lugar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.